Hola, bienvenidos a esta nueva entrega del curso. Vamos a seguir adelante con las técnicas. Hoy vamos a hacer una introducción al Kanban y a las 5 S. Kanban es una palabra en japonés que significa literalmente tarjetas visuales, cuyo objetivo es garantizar el método pull en procesos que no se pueden conectar físicamente por toda una serie de causas que ya vimos, como por ejemplo tecnologías o tiempos de ciclo muy distintos entre sí. Se establece una operativa que es muy sencilla, que es la siguiente. Cada contenedor de componentes o productos en curso tiene asociada una tarjeta. Cuando el operario empieza a trabajar con este contenedor, coloca la tarjeta en un buzón a modo de señal de reaprovisionamiento. Entonces, periódicamente, un carretillero recoge las tarjetas y vuelve con los contenedores correspondientes. Este es el concepto Kanban de transporte. En el proceso anterior, el carretillero debe notificar que se lleva un contenedor, ya que dicho proceso deberá reponerlo, y esto se indica con un Kanban de producción, que es otra tarjeta asociada al contenedor. El Kanban permite planificar solo en un punto lo más próximo al cliente, ya que el resto de la organización estaría conectada bien en flujo o con estos sistemas Kanban, los cuales regulan la producción teniendo en cuenta las necesidades reales, incluyendo incidencias. El Kanban también permite un dimensionamiento de stocks, cuyo máximo debería ser el equivalente al número de tarjetas Kanban. Hay una fórmula muy sencilla para calcular el número de tarjetas necesarias, que es el consumo multiplicado por el lead time de reaprovisionamiento dividido por la capacidad del contenedor. Este sería el número mínimo, que es lo que asegura la autonomía en el punto de consumo. Luego habría que multiplicarlo por un determinado factor si queremos un stock de seguridad. El problema de estas tarjetas físicas en la práctica es que, como hay mucho trasiego, se producen pérdidas y con el tiempo se deterioran, y muchas veces los aprovisionadores terminan trabajando de memoria sin hacer demasiado caso a las tarjetas. El Kanban físico puede ser necesario si hay muchos componentes y si la autonomía es baja. En cualquier caso, siempre será preferible un sistema todavía más visual en el cual el propio contenedor vacío o un hueco en la estantería indica por sí solo el reaprovisionamiento. En el dibujo de la estantería podéis ver esta sistemática. El operario de producción estaría a la izquierda, iría consumiendo y los contenedores vacíos los devuelve por arriba. El carretillero, que hace su ruta por la derecha, los recogería y los iría reponiendo. En este sentido, la versión más sencilla, si la autonomía lo permite, es la del doble contenedor. El operario parte con dos contenedores llenos y cuando se vacía uno, este actúa como señal para el aprovisionador. Este concepto nos puede servir también en nuestras tan aclamadas aplicaciones del Lean en nuestro pequeño centro de elaboración doméstico, la cocina. Por ejemplo, si solo tenéis una botella de agua en la nevera, es probable que en un determinado momento os quedéis sin agua fría. Lo suyo sería que tuvierais dos botellas en la nevera y cuando una se termina ya sabéis que tenéis que meter otra para garantizar la disponibilidad de agua fría. Esto puede ser válido para casi todos los consumos caseros, desde pilas a bombillas, cualquier tipo de envase, etc. El producto físico, una vez consumido, el envase vacío, la pila agotada o la bombilla rota, sirve como señal de reaprovisionamiento y en casa debo tener un repuesto para poder hacer el cambio justo en el momento. Muy bien, pasamos a la siguiente técnica Lean, las 5 S, ya muy conocidas en el entorno industrial, que suponen la aplicación progresiva de 5 acciones que en japonés empiezan por S. Su objetivo es incrementar la productividad en planta mediante el orden y la limpieza en el puesto de trabajo. La idea principal es que, mediante este principio de un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, consigamos eliminar búsquedas y desplazamientos innecesarios. Las 5 acciones son las siguientes. Primero, clasificar, que consiste básicamente en identificar aquellos elementos necesarios y eliminar los innecesarios. Todo aquello que no hayamos utilizado en el último año debe ir fuera de la zona, y según cómo, directamente a la basura. Este ejercicio es muy interesante hacerlo también en casa. Abrir los armarios y venga, a retirar innecesarios. Creo que saldrían bastantes. Esta forma de pensar nos debería llevar también a un consumo más responsable, pero bueno, esta es otra cuestión. Bien, una vez tengo los elementos necesarios, los voy ubicando en el puesto de trabajo según su frecuencia de uso. Si es algo que utilizo una vez a la semana, lo tendré en una estantería o en un armario próximo. En cambio, una herramienta de uso continuo la debo tener al alcance de la mano o directamente llevarla encima. El tercer paso será realizar una limpieza a fondo y crear un procedimiento para mantener limpia la zona.
Uno de los objetivos en este paso es tratar de eliminar los focos de suciedad, bajo la premisa de, en lugar de estar limpiando continuamente como un loco, intentar ensuciar lo mínimo. Y cuando tenemos ya limpia la zona, podemos empezar a organizar los puestos, ubicar las herramientas y los materiales. El panel este que veis puede ser interesante en un taller, pero en una línea las herramientas pueden estar descentralizadas según su punto de uso. Siguiendo los principios del control visual, se pintan siluetas, se delimita el área de trabajo, se señalizan y rotulan todos los elementos, etc. La idea es que seamos capaces de distinguir visualmente una situación anómala, por ejemplo, que una herramienta no está en su sitio o que un determinado material está desubicado. Finalmente, la quinta S, que es mantener lo conseguido y la mejora continua, es decir, auditorías y PDCA. Este PDCA lo podemos lanzar de inicio con todas las acciones que tienen un poco más de entidad relacionadas con las 5 S, para conseguir, por ejemplo, modificaciones de la línea para facilitar la limpieza, reducir mermas, incrementar el control visual, mejorar las herramientas, utillajes, etc. Pues de momento hasta aquí. Las 5 S tenedlas bien presentes porque volverán a salir en el próximo vídeo, donde hablaremos de TPM, mantenimiento productivo total, y SMET, cambio rápido. No faltéis, que ahí os espero. Un saludo.